Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y como siempre reflexionamos con el evangelista Lucas. Estamos en esta teología o papo de temas y lleva yagüero guatágina y estamos desde estos capítulos finales. Aquí reflexionamos del capítulo 23, Jesús ante Pilato. Hay algunas actitudes importantes que ya fuimos mirando en nuestro curso bíblico. Ñande mandó a mi yepa a peisha yagüera jaina, iniciando todo este camino también que nos va presentando el autor sagrado. Primero, la actitud de Lucas, es decir, Lucas refleja el transcurso del proceso. Durante todo este proceso donde se encuentra Pilato con Jesús. Pilato intenta quedar libre de Jesús. Pilato de cierta manera intenta y dice, no, yo no encuentro nada en este Señor, en Jesús, ¿verdad? Y lo ha mandado también hacia Herodes, dijimos, que le mandó a Vaina. Y entonces aquí dice que incluso los dos se hacen amigos, los dos que eran enemigos de cierta manera, a causa de Jesús se hacen amigos. Herodes, que es el rey judío que domina en Galilea y que a su vez descubre que Jesús es inocente, descubre también. Con eso se establece el triple frente, Sanedrín, Herodes y Roma. Sanedrín, Herodes y Roma. Los tres descubren, de cierta manera, saben, los otros ya de por sí luego cuando lo están juzgando tienen otros intereses. Primero vamos a ver la autoridad israelita que juzga a Jesús por razón de sus principios religiosos. Principios religiosos, peares y nada lleva. Entonces la condena es radical y definitiva. Este está blasfemando. Estamos entrando en el campo religioso, las autoridades israelitas, fariseos, doctores de la ley, escribas, todos los que son presentados, sobre todo también en el Sanedrín. El hombre que pretende colocarse junto a Dios y reivindica poderes divinos es blasfemo. Es blasfemo entonces todo aquel que está reivindicando poderes divinos, carece del derecho a la existencia. Imagínense, carece del derecho a la existencia. Este elemento es importante entonces. Jesús que comparece ante las autoridades, es condenado ante las autoridades israelitas. El segundo, al lado del Sanedrín existía también en Israel una semi-autoridad política.
semi-autoridad política. Y ahí lo manda página, pero por lo menos tiene una autoridad política estando en ese lugar. Los reyes de la familia de Herodes. Los reyes de la familia de Herodes. Ahora tienen cierto poder, ante un Herodes. Testimonia también Pablo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, eso vamos a ver también en la misma teología de San Lucas. Porque que Lucas es el que escribe también Hechos de los Apóstoles. Ante otro ha sido conducido el Cristo. Ante otro personaje, ¿verdad? Es conducido el Cristo. Lucas 23, 8, 12. La historicidad del dato no es fundamental en nuestro caso. Atención, lo que estamos diciendo aquí. La historicidad no es entonces fundamental en nuestro caso. Lo que importa a Lucas es el gesto del pequeño rey de Oriente. O sea, ¿cuál es la actitud de Herodes ante esta situación? Entonces, ¿fue histórico? ¿No fue histórico? ¿Sucedió? ¿No sucedió? Llévalo con Herodes. Pero lo que quiere decir es que también compareció ante ese rey. Ciertamente no condena a Jesús como lo han hecho los judíos, es decir, el Sanedrín. Ese concilio es el que condena. Herodes no le condena, pero no es bondad lo que le mueve, sino la indiferencia. Aquí entonces hay otra actitud que tenemos que subrayar. La comunidad, la indiferencia, porque muchos de nosotros, así como Herodes, somos muy indiferentes. Todas santas. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis consideramos con el salmista la fragilidad y la vulnerabilidad presente en la vida de los ancianos. Esta realidad, que ya es dura en sí misma, da origen en nuestra civilización a situaciones de abandono, de engaños y de abusos contra las personas mayores. Es paradójico que nuestra sociedad tan avanzada en su presunta eficacia propicia al mismo tiempo estas injusticias cada vez más numerosas, que lejos de ser una excepción, muestran palpablemente la cultura del descarte que se ha apoderado de todos nosotros, de la sociedad. Ante esto, el salmista reafirma su confianza en el Señor, que es para él la roca del refugio. Pues de hecho, cuando nuestras fuerzas se terminan, el Señor nos colma de seguridad y de fortaleza. Toda la sociedad debe sentirse interpelada por su incapacidad de convivir con la vejez, una incapacidad que en ocasiones llega a ser que los ancianos sean despojados de su dignidad y no se acepte la vulnerabilidad y la fragilidad propia de esa etapa de la vida. Estamos llamados a acoger el magisterio de la fragilidad que la vejez pone ante nuestros ojos de manera creíble en todo el arco de la vida humana, pues todos tenemos necesidad de confiar en Dios e invocar su ayuda. El magisterio de la fragilidad es necesario para realizar una reforma indispensable en nuestra civilización, pues la marginación de los ancianos afecta a todas las etapas de la vida. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Hagamos nuestra la súplica del anciano enfermo. Hagamos nuestra la súplica del anciano enfermo del Salmo, la cual nos recuerda que en la oración y confianza en el Señor encontramos nuestra fuerza y nuestro refugio en los momentos difíciles de la vida. Dios los bendiga. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Roma recupera el tiempo perdido por la pandemia. Del 22 al 26 de junio celebrará el 10º Encuentro Mundial de las Familias, que fue cancelado en 2021 por el coronavirus. Sus organizadores han revelado ya el programa. No habrá conferencias estructuradas académicamente con contenido teológico doctrinal, sino que será un momento de encuentro, escucha y debate entre miembros de la pastoral familiar y matrimonial. El encuentro busca impulsar la participación de las familias en la Iglesia y celebrar que el matrimonio es una vocación de primera, tan importante como el sacerdocio o la vida consagrada. Las charlas del encuentro contarán con 62 invitados de 17 países diferentes. La mayoría de ellos serán esposos. Solo habrá 3 sacerdotes. Entre los temas a tratar, se hará especial hincapié en el papel misionero de las familias, el rol de los ancianos, el diálogo intergeneracional y el acompañamiento a los cónyuges no creyentes. También reflexionarán sobre el perdón como eje de las relaciones entre familiares y camino hacia la santidad. El encuentro contará con un fondo de solidaridad para sufragar los gastos de las familias que viajen a Roma desde países sin recursos, y habrá familias grecocatólicas ucranianas con hijos. Los organizadores han habilitado la página www.romfamily2022.com, donde se podrá seguir el evento y descargar materiales. Francisco llegó en silla de ruedas y fue el que abrió el rezo del Rosario. Ante él se erguía la escultura de la Virgen de la Paz, ante la que también rezó su predecesor Benedicto XV para pedir el fin de la Primera Guerra Mundial. Riconcilia i cuori pieni di violenza e di vendetta. Su tutta la terra regni duratura la tua pace. Amén. Los primeros en comenzar los misterios dolorosos del Rosario fueron los componentes de esta familia de Ucrania. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Y entre misterio y misterio se recordaba una situación dramática causada por la guerra. Preghiamo per le persone violentate e scomparse e per i loro familiari e amici, perché non perdano la speranza. Además de la familia ucraniana, también recitaron el rosario representantes de otros países en crisis como Siria o Venezuela. A este rosario rezado en Roma se unieron otros santuarios de todo el mundo como Irak o en la misma Ucrania. En la Basílica de Santa María la Mayor se respiraba una atmósfera de sentimientos encontrados. Se palpaba el dolor de la guerra, pero también la devoción, el recogimiento y una ligera brisa de esperanza con la que afrontar un futuro incierto. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación.
Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Te doy mis manos para que tú puedas construir. Te doy mis pasos, llévame a donde quieras ir. También te doy mis labios para proclamar toda palabra que nos lleve a amar, y que mi voz sea solo para ti. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Te doy mis manos para que tú puedas construir. Te doy mis pasos, llévame a donde quieras ir. También te doy mis labios para proclamar toda palabra que nos lleve a amar, y que mi voz sea solo para ti. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Buscarte solo a ti, buscarte solo a ti. A ti, Jesús.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro, la teología de San Lucas. Estamos hablando sobre este capítulo 23, cómo Pilato y cómo el pueblo al final de cuentas lo entregan a Jesús para que sea crucificado. Nosotros decíamos que encontramos una gran ironía. ¿Por qué? Porque el pueblo le obliga a Pilato a decidir y a dejarle libre nada más y nada menos que a Barrabás, que era el verdadero sedicioso. A Jesús lo estaban condenando por sedicioso y sabemos que Jesús no lo era. Y lo quieren dejar libre a Barrabás, que verdaderamente era el sedicioso. Dejan al justo en la cárcel, dejan que sea condenado y sin embargo aquel que era el verdadero sedicioso lo dejan en libertad. En ese sentido estábamos hablando de la ironía, esta ironía del destino que obliga a recibir a Barrabás, que era el verdadero zelota que conspira y lucha contra el César. En esta perspectiva se comprende el último camino que conduce hacia el Calvario. En el versículo 25 justamente se nos presenta de esta manera. Dejó en libertad al que ellos pedían, al que había sido encarcelado por sedición y homicidio, y a Jesús lo entregó al arbitrio de ellos. El versículo 25 nos muestra y nos aclara directamente la libertad de un sedicioso, la libertad de aquel que estaba conspirando realmente contra el César. En cuanto a Jesús, que es inocente, que él no está conspirando en ningún momento contra el César, sin embargo, lo dejan encarcelado y más aún, lo llevan a la muerte, se deshacen de él. Aquí hay un solo juicio, que es el juicio del Sanedrín. Los otros simplemente, tanto Herodes como Pilato, se desentienden de la situación y lo entregan. Ahora, en esta perspectiva se comprende el último camino que conduce hacia el Calvario. Todavía hay mujeres en Jerusalén que lloran sobre Jesús y se consuelen. Jesús dice, no lloren por mí, háganlo más bien por ustedes y por sus hijos. Rechazando a ese Jesús, el pueblo se ha quedado absolutamente solo y en manos de bandidos, guerrilleros, de Barrabás y sus ensueños, de Roma y su realismo militar, político. Despreciar a Jesús significa convertirse en un simple momento del mundo, un momento de sus luchas y sus muertes, de sus odios y del tiempo que lo mata, lo destruye absolutamente todo. Qué bueno aquí entonces. Sin embargo, hay alguien todavía que sigue insistiendo y que sigue luchando y que sigue mirando y que son justamente las mujeres de Jerusalén que están llorando sobre Jesús. Vamos a mirar un poco en los versículos 28 en adelante. Cuando lo llevaban, dice, detuvieron a un tal Simón de Cirene que volvía del campo y lo cargaron con la cruz para que lo llevara detrás de Jesús. Lo seguían muchos del pueblo y un buen número de mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose hacia ella, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Esto es lo que nos presenta el Evangelio, ¿verdad?, de San Lucas. Sobre la altura ahora del juicio en que se viene a decir el destino de Jesús, puede darse todavía el cambio. Jesús no ha sido aún condenado, rechazado, como en el caso de Esteban. Su palabra asciende sobre todos los afanes de la tierra y dice, Padre, perdónales, pues no saben lo que hacen. El Jesús que por la muerte sube al Padre es salvación que se ha ofrecido absolutamente a todos. Es salvación que se ha ofrecido absolutamente a todos. Ahora nuestra pregunta es la siguiente. ¿Puede ofrecer la salvación uno que muere condenado de los hombres, impotente, abandonado y solo?
Esta sí que es la pregunta interesante que tenemos que tener en consideración y tenemos que mirar, ¿verdad? ¿Puede verdaderamente alguien que es condenado, alguien que está yendo hacia el patíbulo de la cruz, que está muriendo, será que puede entonces esta persona que es condenada, que está en una forma pero impotente, absolutamente abandonado y solo, ser el que va a salvar al pueblo? Esta es la pregunta crucial, atención, también para los cristianos, para esa primera comunidad. Mapio pea y catuta la ñande pisinomio bohasa ñande pe ipo lleva. Hai oigo no ipo akaye. Hai oigo hoy no pepe ha kurusure o manota. Hapea pico y cuan dañande. Hopea y como hasta dañande la ipo. Añande pitimomita la ñanse hangua lleva. Peñande reco eva iwe. Esa es la pregunta, pero atención que es una pregunta existencial. Nosotros muchas veces lo podemos tomar de una manera muy superficial. Pero evidentemente que vamos mucho más adentro, vamos escarbando, vamos entendiendo qué es lo que verdaderamente nos está queriendo decir el autor sagrado. Dentro de esta comunidad tan hermosa, dentro de esta comunidad que está haciendo pasos y que está caminando, entonces comenzamos a escarbar para saber si este Jesús que ha muerto en la cruz y de esta manera está ofreciendo salvación, puede hacerlo así. Volvemos enseguida con mayor reflexión sobre ñande yarañe e Nuevo Testamento. Amigos de ñande yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube ñande yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. ñande yarañe e YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube ñande yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación ñande yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación ñande yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento?
La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios, que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos? Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos nosotros. Lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha, y entonces esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Los dogmas sobre Jesucristo. Jesucristo es el verdadero Dios, según San Juan capítulo 10:30, e Hijo de Dios por esencia. El dogma dice que Jesucristo posee la infinita naturaleza divina con todas sus infinitas perfecciones por haber sido engendrado eternamente por Dios. Jesús posee dos naturalezas que no se transforman ni se mezclan. Es decir, Cristo es poseedor de una íntegra naturaleza divina y de una íntegra naturaleza humana. La prueba está en los milagros y en el padecimiento. Cada una de las naturalezas en Cristo posee su propia voluntad física y su propia operación física. Existen también dos voluntades físicas y dos operaciones físicas de modo indivisible, de modo inseparable y de modo no confuso. Jesucristo, además de hombre, es el Hijo natural de Dios. El Padre Celestial, cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió a los hombres a su Hijo, Jesucristo. Cristo nos rescató y reconcilió con Dios por medio del sacrificio de su muerte en la cruz. Jesucristo quiso ofrecerse a sí mismo a Dios Padre como sacrificio presentado sobre el altar de la cruz en su muerte. Al tercer día después de su muerte, Cristo resucitó glorioso de entre los muertos. Al tercer día, resucitado por su propia virtud, se levantó del sepulcro. Cristo subió en cuerpo y alma a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Esto según San Marcos. Lo encontramos en el capítulo 16, 19. También San Lucas nos habla en el capítulo 24, 50. También encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del 9 al 11. La carta de Pablo también, Efesios 4, 7 al 13. Resucitó de entre los muertos y subió al cielo en cuerpo y alma. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos con el Evangelio de San Lucas. Y por ahí te digo, lleva la yahesha, mija yahesha, va eishawa, Ñande Yara para los anos. Qué clase liberador, qué clase dueño de nuestra vida, de nuestra existencia, cómo tiene que ser ese Mesías. Aquí se le presenta a un Mesías fracasado, según el pensamiento judío, ¿verdad? Según las expectativas de Israel, Jesús ha fracasado, mano cruzura, y por eso hacemos la pregunta, ¿cómo puede ser el verdadero rey un hombre que es ajusticiado? Vaya, o para venir, bueno. Y esto lo dicen de aquel hombre, los testigos de Israel y también los romanos, la misma cosa. Cuando tú tendemos a mí va eso. Ellos habían bepotipona, ñan bojuwe, pa ya pucaese. Ya tú ya no que lleve imagínate. Entonces le ponen una capa, le tratan como si fuese un rey, le ponen corona de espina, se ríen de él, se ríen de Jesús. Entonces ellos con eso están pensando, ¿verdad? Que están eliminando al Mesías verdaderamente. Pero ellos están pensando en un Mesías muy humano, en un Mesías político, en un Mesías que tiene la fuerza de las armas en todo caso. Sin embargo, allá, en el centro de su propia impotencia, en el fracaso de su muerte, se desvela para Lucas el poder de su palabra y de su vida. A que vea. Porque aquí entonces, en lo más oculto de la vida de Jesús, en su propia muerte, en esta propia dificultad, en esta propia pasión, sufrimiento, sin embargo, estamos encontrando esa vida de una resurrección verdadera. Con Jesús están muriendo dos bandidos. Toda la tradición lo ha recordado. Pues bien, uno desprecia al que apellidan Cristo. El otro ruega, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús responde, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí también nosotros tenemos que entender, o sea, todo tiene un sentido también teológico. Recordemos siempre, queridos amigos, el número dos. ¿Cuántas veces hemos dicho, esta vez me ya estudié el año de curso bíblico, muy por algo el año de mando a mí llega lleva. El número 2 siempre significa la comunidad. Comunidad. Es decir, nosotros que no estamos solos. Y para conocerlo a Dios nosotros lo encontramos en la comunidad. Conocer a Dios significa vivir en la comunidad, vivir para la comunidad, trabajar para la comunidad, entendernos como humanidad, entendernos como familia. Ñandego ya yo tengo familia, es una familia la que nos recibe. Sheruja shesi lleva, upebe coña moño. O pega tu uma, ñande angiru cuera, ya huere coma, ñande angiru jeta, ya huere co, ape amo. Entre nosotros, y así tenemos la familia Peatuazú, Ñande Yahuereco. Bueno, todo este sentido importante que nosotros miramos de un aspecto primero antropológico, pero dentro de esta antropología después lo metemos también desde un aspecto totalmente y elementalmente desde el aspecto religioso. ¿Qué significa para nosotros la comunidad? ¿Qué significa para nosotros el hecho de vivir y de estar juntos, ¿verdad? Bueno, aquí cuando nos está diciendo que la propia vida de Jesús, todo que está al servicio, ¿verdad?, de la comunidad, a pesar de que Él, entre comillas, fracasa, muere, sin embargo está quedando su espíritu, su vida, su palabra queda en la comunidad. Y esa es la comunidad donde es en la comunidad donde se va a realizar verdaderamente la fuerza de su palabra. Es en la comunidad donde nosotros vamos a encontrar este don, ¿verdad?, nuevo, este don que va a cambiar nuestra propia existencia también, pero siempre dentro de la familia, siempre en este relacionamiento. Con Jesús están muriendo, decíamos entonces, estos dos bandidos. El dos, que significa la comunidad. Uno, decíamos que desprecia al Cristo. Pero por otra parte, el otro que ruega
acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Estas son las dos oposiciones que el autor sagrado nos quiere decir que existe siempre en toda comunidad. No faltamos ahí la yagua carreras abellas ahí señalando. Siempre en una comunidad vamos a tener estos dos elementos. El hecho de llamarle aquí, yo lo llamaría más dos personas de nuestra naturaleza, vamos a decirle. Cuando yo hablo de naturaleza, vamos a mirar Génesis capítulo 3, versículo 5, o el capítulo 3 en general, que te habla de la caída, que te habla de la debilidad del hombre, que te habla de la propensión que tiene el hombre en su limitación. En síntesis te habla de su limitación. Dentro de su limitación, uno se deja llevar por la limitación. Y lo que está esperando es simplemente que el Dios de la vida actúe verdaderamente, pero sin que yo mueva un solo dedo. Entonces es como un desafío. Si anda ya por encima de bebé, si hay potas veñan de yara o ya, po, si eres gente na orejea lleva. Y por eso le dice, acuérdate, bueno, ese ya es el bueno. El primero lo desprecia. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Si tú eres el Cristo. Ahí está el primero. Pero, por otra parte, el segundo, que dice, no se atrevía verdaderamente, ¿verdad?, a cuestionar aquí, sino que al contrario, él se da cuenta. Nosotros sí, dice, padecemos justamente, pero vengo inocente. Y entonces, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Ñande Yarañe e, un majepe ñanderoga, un majepe ñandere putu ume, un majepe ñandere coebe.
Peshamandikatuta Yagüero Guatá, Llevas Yagüero Guataponata, Peña Neneta. Hoy la palabra del Señor, como siempre, nos acompaña desde el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy, en este día, queridos amigos, estamos celebrando esta fiesta de San Bernabé Apóstol. San Bernabé Apóstol. Por eso escuchamos desde el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, 21 al 26 y luego capítulo 13, del 1 al 3. En aquellos días, muchos creyeron y se convirtieron. Al enterarse de esto, la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia que Dios les había concedido, él se alegró mucho y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con un corazón firme. Bernabé era un hombre bondadoso, lleno del Espíritu Santo y de mucha fe. Y una gran multitud adhirió al Señor. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Ambos vivieron todo un año en esa iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue a Antioquía donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Qué lindo, queridos hermanos. Y continúa así la redacción Hechos de los Apóstoles. Aquí nos centramos en la figura hoy de Bernabé, elegido por Dios, llamado por Dios. Y aquí están algunos de los elementos y características que podemos sacar de esta misma lectura. Entonces, es la misma comunidad de Jerusalén que ve en este hermano, en Bernabé, sus cualidades y sus riquezas. Porque es la comunidad que después se va a servir de nosotros. Y luego, también el hecho de ayudar, dice, y acompañó a Saulo. Esto es importante, el caminar, para que él pueda ir adentrándose entonces en la comunidad cristiana. Y en este sentido Bernabé le da la fuerza y ese espíritu para que él pueda adentrarse en la comunidad cristiana. Y lo más lindo, termina diciendo, vivieron un año en la iglesia enseñando la doctrina de Jesús. Y de esa enseñanza de lo que los demás escuchan es que se adhieren al Señor. Y dice, desde ese momento todos los que los veían le llaman cristianos, por el testimonio de vida y por la predicación de la fe. Queridos hermanos, que esta sea también nuestra consigna, vivir de acuerdo a la vida de Cristo, porque somos llamados cristianos. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué significa recibir el sacramento de la comunión? Significa recibir el cuerpo de Jesús, su sangre, su alma y su divinidad bajo la apariencia del pan y del vino. A Dios no le bastó hacerse hombre y morir por cada uno de nosotros, sino que quiso quedarse también por siempre entre nosotros en la Eucaristía, hacerse pan para unirse a nosotros en la comunión. Por eso es muy importante acercarse a la Eucaristía, a la misa, para poder recibir a Jesús todos los días. ¿Cada cuánto tiempo puedo comulgar? La comunión frecuente debe ser en lo posible todos los días, alimentarse con el cuerpo y la sangre de Jesús, recibirle a Jesús Eucaristía. Pero la Iglesia ciertamente nos propone que por lo menos una vez a la semana, cada domingo, nosotros nos acerquemos a la comunión. La mejor devoción que podemos tener es la comunión diaria en la Santa Misa. ¿Puedo comulgar sin confesarme? Es una de las preguntas que siempre la gente realiza. Lo ideal es poder confesarse antes de comulgar, preparando y limpiando nuestro corazón,
para que Jesús pueda entrar en nosotros y encuentre el corazón purificado. Este es el acto más sublime que podemos hacer nosotros. Pero atención, si nosotros no tenemos un pecado grave, entonces podemos acercarnos a comulgar sin esa confesión directa, sin esa confesión antes de la comunión. Pero siempre recordemos que es muy importante el ir preparando el corazón para recibir a Jesús Eucaristía. El corazón limpio, la vida tiene que estar en esa sintonía con el Señor para poder recibir su cuerpo y su sangre. ¿Y qué es la comunión espiritual? La comunión espiritual consiste en decirle a Jesús cuánto deseamos recibirle en nuestro corazón. A diferencia de esa comunión sacramental que hacemos en la Eucaristía, recibiendo su cuerpo y su sangre, es ese acto de deseo, pero que contribuye a avivar en nosotros esa sed de Dios y nos dispone a recibirlo. Algunas veces no podemos recibir a Jesús porque en ese momento estamos con una situación difícil, en el sentido de que estamos en una situación irregular. Y por eso hacemos esa comunión espiritual. Una pregunta importante es hacernos entonces, después de esta reflexión, ¿hace cuánto tiempo que no me estoy acercando a comulgar? Y la pregunta más importante aún es, ¿qué es lo que me está impidiendo a mí acercarme a la comunión? Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando con el Evangelio de San Lucas, el Evangelio para los más avanzados, según el cardenal Martini. Qué lindo. Bueno, y ahora entonces queremos dar un pasito más, ¿verdad?, en esta reflexión nuestra, en este estudio bíblico que estamos haciendo todos los días a través de Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Ahora seguimos con nuestra lectura de los versículos 44 hasta el 49. Y es sobre la muerte de Jesús. Era alrededor del mediodía. El sol se eclipsó y la oscuridad cubrió toda la tierra hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó por el medio. Jesús con un grito exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había pasado, alabó a Dios exclamando: realmente este hombre era un justo. Y la multitud que se había reunido para contemplar el espectáculo, al ver lo sucedido, regresaba golpeándose el pecho. Todos sus amigos y las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea permanecían a distancia contemplando lo sucedido. Bueno, aquí entonces tenemos la muerte de Jesús. Después de la crucifixión de Jesús, que ya hemos hablado del versículo 33 en adelante, ¿verdad? Con estos otros elementos que nos hacen entender la responsabilidad de la comunidad. Porque somos nosotros entonces quienes tenemos que asumir y mirar y ver qué clase de Mesías tenemos. ¿Cuál es la característica de nuestro Mesías? Alrededor del mediodía, el sol se eclipsó y la oscuridad cubrió toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Todos estos elementos también son importantes que tengamos en cuenta porque significa para nosotros la muerte de Jesús. Es la oscuridad, entramos en las tinieblas, matamos a Jesús, hacemos desaparecer la presencia de Dios. El Dios ha muerto y Yahuayna, ¿verdad? La muerte de Dios, el Nietzsche, la filosofía, el pensamiento humano,
el deseo humano o la forma como nosotros, no nos referimos simplemente a una muerte física, o lo que sea, no. La muerte de Dios significa, sobre todo para nosotros, de un aspecto teológico profundo y leyendo de la Biblia, la muerte, es decir, la presencia de un Dios. No podemos vivir nosotros sin Dios, no podemos. Pablo también cuando escribe, ¿verdad? Interesante, Pablo, Lucas, en ti nos movemos, existimos, vivimos, nos movemos y existimos. Esto es lo que Pablo dirá también, ¿verdad? En sus cartas, anunciando y diciendo y haciendo esa oración profunda. Y eso es lo que está transmitiendo y está diciendo aquí en este momento. Es lo que verdaderamente entonces nos quiere hacer entender Lucas. Lucas nos está diciendo que aquí esta es la muerte de Dios. El sol se eclipsó. La oscuridad cubrió toda la tierra hasta las 3 de la tarde. ¿Cómo entonces el número 3 siempre significa rapidez, significa urgencia, significa justamente lo poco y lo rápido? Jesús que resucita al tercer día, en fin, hay muchos elementos interesantes dentro del significado de la cabalística numérica, ¿verdad? Que nos hace entender. Vaya peñandiga tu la ya eclipsa, peñandereco bebe landa yahuere con peñande yara. Nuestra vida rápidamente cae en la bruma, en la oscuridad. Sin mí nada pueden hacer en el Evangelio. Otro elemento importante, el velo del templo se rasgó por el medio. Ciertamente que detrás de todo esto también hay una gran teología en referencia al Antiguo Testamento. Recordemos que el velo, el templo, representan pero totalmente a las instituciones del judaísmo. Con la muerte de Jesús, con la realización, porque esta sería la forma como Dios interrumpe la historia nuestra, es decir, Dios irrumpe el escatón entonces dentro de nuestra historia, hace que la muerte de Jesús dé sentido a toda nuestra existencia y por eso, con esta muerte de Jesús lo que está sucediendo es estamos quebrando todo lo que era con el judaísmo. El hecho de decir que se rasgó, el velo se rasga, es decir, el Antiguo Testamento entonces se separa. El Antiguo Testamento cumplió ya su misión, se hace añicos, por decirlo así, ¿verdad? Y el templo, de cierta manera, que representaba nada más y nada menos que el centro de la religiosidad de Israel, del judaísmo, ahora, con la muerte de Jesús, ciertamente que pasará a un segundo plano. La centralidad ahora será puesta en Jesús. Muy bien, queridos amigos, así entonces vamos reflexionando. Seguiremos con nuestro estudio bíblico. Estamos de San Lucas. Les agradezco hoy, ¿verdad?, de esta participación. Seguimos reflexionando. Que el Señor les bendiga a todos y hasta el próximo encuentro. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y que Dios les bendiga a todos. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.